Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros habrá de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. En este tiempo presente, dice Pablo, les digo la verdad. En este tiempo presente hay dolor, hay angustia, hay enfermedad, hay eventos muy dolorosos en la vida. No importa de qué clase social eres, no importa si estudiaste, no estudiaste, no importa tu trabajo. De alguna manera todos en algún momento de nuestra vida habremos de sufrir aflicción de una u otra manera. Pero también lo que nos está diciendo Pablo es que si en este tiempo presente hay aflicción, dice que nada de lo que podamos vivir aquí se puede comparar con la gloria que habrá de venir. Y que en nosotros, ¿en quién? En ti, habrá de manifestarse. Y esto nos habla de esperanza. Esto nos habla de una vida mejor. Esto nos habla de que lo que viene para el futuro es muchísimo mejor. Y no solamente nosotros, sino que la creación anhela, este pasto anhela ser verde. Los árboles anhelan ser muy frondosos y crecer muy grandes y tener un verdor que deslumbre la vista, porque la creación, y no se diga de los animales, aguardan, esperan la manifestación, la exhibición. ¿De qué? De los hijos de Dios cuando Jesús se manifieste en su gloria. Y esta es la esperanza, hermanos. Y con estos versículos en mente, vamos a tratar el día de hoy lo que es el fin de la iglesia. Si la iglesia tuvo un principio en Hechos capítulo 2, cuando vino el bautismo del Espíritu Santo y fue repartido como lenguas de fuego, y hubo manifestaciones aún. Los discípulos de Cristo hablaron otros idiomas, las maravillas de Dios, para que todos los visitantes de los diferentes países pudieran escuchar las maravillas de Dios. También tuvo un final o va a tener un final próximo. ¿Cómo habrá de terminar la iglesia? Cuando el último creyente, cuando la última persona que está ordenada por Dios para venir a la salvación, cuando se complete ese número, entonces, hermanos, habrá de manifestarse la gloria de nuestro Señor Jesucristo en la iglesia. Entonces se cerrará la puerta de la gracia y nadie más podrá entrar. Por eso es que la Escritura nos dice y siempre nos invita, hoy es el día, hoy es el tiempo, hoy es el momento de poder venir a tener una relación íntima con Dios por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso un día también terminará. ¿Cómo terminará? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Me quiero auxiliar un poquito de lo que hemos visto en el pasado, que nuestro Señor Jesucristo proféticamente nació como un bebé. También a través de la Escritura, Isaías 53 dice que Él sufriría la muerte en una cruz después de ser inmolado. Después de que lo mataron y fue sepultado, al tercer día resucitó de entre los muertos. Y por 40 días estuvo apareciendo a sus discípulos.
y 10 días antes de cumplirse los 50, Él se fue, recibido en una nube. Pero Él dijo que así como se iba, nuevamente regresaría. Entonces, cuando Él regrese, pero en las nubes, en el aire, a lo que la Escritura llama el arrebatamiento. Aquí es, si en Hechos 2 se marcó el principio, en el arrebatamiento, cuando la iglesia, cuando cada creyente que forma parte del cuerpo de Cristo sea levantado, los que están muertos se levantarán del sepulcro, y los que estén vivos, juntamente con los que experimentaron la muerte física, juntos serán arrebatados para irse con el Señor en el aire. Este es el fin de la iglesia. No ha terminado todo. El tiempo sigue sobre este mundo. Habrá otros eventos, pero lo que hoy vamos a ver es acerca de lo que se llama el arrebatamiento. Y con eso concluiremos este ciclo que empezamos en el mes de enero, enseñando acerca de la iglesia. Vamos a la primera diapositiva que tengo. Recuerdan que ya les he mencionado que hay palabras que usamos en latín o que vienen del latín. Y cuando tomamos esas palabras de latín y las queremos comparar con las traducciones a veces de la Biblia o con lo que nos dice el griego, tenemos problema. Porque, por ejemplo, algunos dicen, es que el rapto no es bíblico. No es que no hay rapto. A ver dónde dice en la Biblia que hay rapto. Entonces la palabra rapto viene del latín raptus, que significa arrebatar, llevar con violencia o tomar de repente. En otras palabras es también arrancar, pero viene del latín. En griego, en nuestra Biblia, viene como harpazo. Y en el griego, harpazo significa lo mismo que en latín raptus, arrebatar. Es exactamente lo mismo. Entonces, si hablamos de rapto, estamos hablando con base en el latín, que significa arrebatar, y si hablamos en griego de harpazo, también significa arrebatar. Entonces, la traducción que se hizo de harpazo en la Biblia es arrebatar. Así es que vamos a hablar por eso del arrebatamiento. En nuestra segunda diapositiva hay unos ejemplos de donde esta palabra aparece en otros pasajes. El que vamos a ver como base es 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 17, donde nos dice que seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes? Los que estén vivos con los que estén muertos juntos serán levantados. En Hechos 8:39 aparece la misma palabra, cuando dice, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Es la misma palabra. ¿Se acuerdan quién era Felipe? El que bautizó al eunuco que venía de Etiopía. Y entonces la Escritura dice que fue arrebatado. En 2 de Corintios capítulo 12, verso 2, dice también Pablo, hablando acerca de él mismo, dice, el tal hombre fue arrebatado. Y miren lo que dice aquí, y fue arrebatado ¿hasta dónde? Dice la Escritura que hasta el tercer cielo. O sea que hay cielo 2 y cielo 3. Y el versículo 4 del mismo capítulo dice que fue arrebatado ¿a dónde? Al paraíso.
al paraíso. Por eso cuando el ladrón que estaba en la cruz, ¿se acuerdan que Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso? ¿Pero es el mismo paraíso? No, porque el paraíso, todos los muertos, desde Adán hasta Cristo, iban al centro de la tierra, al seno de Abraham. Y ahí los que morían con la fe en Dios iban a un lugar que se llama el seno de Abraham. Pero los que morían sin la confianza, sin la fe en Dios, se iban a otro lugar que era el Hades. O el Sheol más bien. En hebreo Sheol, en griego es Hades. Entonces, cuando Jesús murió y fue a las profundidades de la tierra, llevó todos los que estaban cautivos en el centro de la tierra, los llevó hacia arriba o los levantó. Por eso es que ahora nosotros pensamos y creemos que el paraíso está arriba, no está abajo. Bien, entonces Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo. A continuación tenemos unos pasajes en hebreo y unas palabras en hebreo que significan arrebatamiento. Les aclaro, hermanos, el Antiguo Testamento no habla del arrebatamiento del cual Pablo nos habla en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Ahorita se los voy a explicar. ¿Saben por qué? Porque es un misterio. Y misterio en griego significa tener la boca cerrada, secreto. Entonces no se dijo nada del arrebatamiento en el Antiguo Testamento. Pero a manera de comparación de que hay palabras también en hebreo que significan arrebatar, y lo hice porque ahorita nos vamos a dar cuenta de algo que descubrí en el hebreo y en la experiencia de Enoc. Miren, en 1 de Samuel, capítulo 17, verso 37, ¿se acuerdan cuando salió David a pelear contra Goliat? Dice así: el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Eso dijo David. La palabra librado significa arrebatar. Dios me arrebató. Y en el hebreo hay 3 palabras que significan arrebatamiento. Segunda, Oseas 5:14. Yo mismo, hablando Dios, dice, desgarraré y me iré, arrebataré y no habrá quien libre. Significa arrebatar. Y una tercera palabra es en Génesis 5:24, donde habla acerca de Enoc. ¿Sí se acuerdan, verdad, de Enoc? Que no murió, no experimentó la muerte física. Por lo menos hay 3 hombres que no experimentaron la muerte física en el Antiguo Testamento. Ayúdenme, ¿se acuerdan quiénes fueron? Elías, ¿quién más? Enoc, del que estamos hablando, y el tercero, le voy a regalar una tarjeta de la U para que viaje. No sé cuánto tiene, puede que tenga 10 pesos o que tenga 100 o 1000. ¿Quién? Sí, Moisés. ¿Dónde está? Y cuando la transfiguración, ¿por qué no se supo? Bueno, no es el tema, pero rápidamente ya que lo tocó. ¿Dónde está el cuerpo de Moisés? ¿Dónde está la sepultura? Exactamente. ¿Por qué Dios no lo dejó? ¿Creen que lo iba a encontrar Satanás, sí o no? Claro. Entonces fueron los 3 hombres en el Antiguo Testamento. Bien, luego, ahora, vamos a ver de Enoc. Miren, hermanos, ¿qué es lo que yo hago? No creen que soy tan listo.
Ahora ya hay herramientas para irse al idioma original. Nada más es cosa de invertirle tiempo, de ver un poco en el hebreo y hasta va uno aprendiendo. Y miren lo que dice este versículo. Dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció. ¿Por qué? Porque lo llevó Dios. Las tres palabras que aparecen en amarillo, caminó, significa, la palabra caminó, andar, acudir, desaparecer o escapar. ¿Qué significa que Enoc caminó con Dios? Cuando nosotros ponemos más de Cristo, menos de mí, ¿qué significa? Que desaparezcamos. Cada vez más Cristo, cada vez menos yo, significa que desaparezca. Que la imagen de Dios sea más que lo que yo soy. Entonces cuando Enoc caminó con Dios, es porque manifestaba el fruto de Dios. Y en ese caminar, dice la Escritura, que desapareció. Y la palabra aquí desaparecer significa ser nada, no existir. Por eso es que cuando alguien muere, algunas personas, ¿verdad?, ya más ancianos nos dicen, ya nos faltó. ¿Por qué? Porque ya no existe. Lo material tiene existencia porque se palpa, se puede ver, se puede observar. Pero una vez que no se puede, es porque desapareció. Y dice, y desapareció. Ya no se le pudo ver más. ¿Por qué? Porque le llevó Dios. Y la palabra llevar significa tomar, significa arrebatar, significa atraer y significa recoger. Vean lo que encierra este versículo. Esa es la esperanza bendita, hermanos. Eso es lo que vamos a ver hoy. De que la gloria de Dios habrá de manifestarse en nosotros. ¿Y cómo se va a manifestar? Dándonos un cuerpo glorificado. Un cuerpo diferente al que tenemos ahora. Así es que vamos a verlo. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 51. Si quieres checarlo en tu Biblia para que puedas ir rayando los versículos, o por lo menos puedas leer el capítulo completo, lean su contexto, lo que hay antes, lo que hay después. Y como les he dicho, hermanos, no se queden con lo que yo les digo. Lean, investiguen, pregunten, asegúrense. Yo voy expresando de lo que yo voy entendiendo de la palabra y según mi madurez y mi conocimiento y la percepción que yo tengo, es lo que yo expreso. Pero el hecho de ser humano y de estar en este cuerpo, pues puedo equivocarme. Procuro asegurarme de decirles la totalidad de la verdad. Pero a veces por la emoción puedo decir algo que no es correcto. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 51. ¿Qué dice? He aquí, Pablo está escribiendo, y antes en el contexto viene hablando de la resurrección. ¿Sí? Ese es el tema. Y el arrebatamiento tiene que ver con la resurrección de los muertos. A veces nos perdemos de vista y lo tomamos sí como los eventos escatológicos, o sea, eventos de los últimos tiempos, pero perdemos de vista que lo que Pablo está hablando es acerca de la resurrección. Dice así, Pablo dice, os digo un qué, un misterio, un secreto, algo que no se conocía antes.
Pero ahora el Espíritu Santo se lo ha dado a conocer a Pablo y empieza a escribir acerca de ello. Otro misterio es la iglesia. Cuando se habla acerca de la iglesia, dice que el cuerpo de Cristo iba a ser formado tanto de judíos como de gentiles, y que eso era un misterio, es algo que no se conocía en el Antiguo Testamento. Se nos dan más detalles. Otro misterio que me estoy recordando cuando habla acerca del que ya está en acción, el misterio de la iniquidad, o sea, de la maldad. Pero la maldad en su máxima expresión está detenida. Hay alguien que no deja que opere en toda su potencia. Pero cuando esa persona, que creemos que es el Espíritu Santo, sea quitado, entonces, hermanos, la maldad en el mundo va a crecer exponencialmente, y a tal grado que va a aparecer un hombre que nosotros hemos escuchado de él como el anticristo. Entonces, hay varios misterios en la Biblia y se nos da a veces muy poca y muy poquísima información a veces. Y con respecto al arrebatamiento, solamente hay 2 pasajes, hermano, que nos hablan acerca de lo que es el arrebatamiento. Dice, os digo un misterio, dice Pablo. ¿Cuál es ese misterio? No todos vamos a experimentar la muerte física. Para el cristiano, la palabra es dormir. Porque cuando tú te vas a dormir 10:30 de la noche, las 12, a la hora que tú te acuestes, tú vas y te acuestas y te tapas sobre tu cama con la fe, ¿verdad? Con la confianza que al otro día, ¿qué? Te vas a levantar. Por eso la Biblia habla de que el que muere en Cristo duerme. Porque su cuerpo, el necros, se va a levantar. Por eso se habla de que el Hijo de Dios duerme cuando muere físicamente, dice. A continuación el texto dice, pero todos, os digo, no todos dormiremos, pero sí todos seremos ¿qué? Transformados. La palabra transformar aquí es alazo, es hacer diferente. Vamos a cambiar, vamos a mudar. No podemos seguir siendo iguales o lo mismo, porque la carne y la sangre no puede heredar ¿qué? El reino de Dios. Necesitamos otro cuerpo. Ya les he comentado que en la cruz Cristo nos quitó la maldición del pecado. Ya como hijos de Dios estamos siendo liberados de la tiranía del pecado, porque Él quiere reinar sobre nosotros y nosotros debemos oponernos, debemos obedecer a Cristo, a Jesús, a Dios, la guianza del Espíritu Santo antes que a la iniquidad, antes que a la maldad, antes que a la carne, antes que a Satanás. Así que Dios nos ha dado la energía y el poder en el Espíritu Santo para que nosotros podamos tener vidas victoriosas cuando sometemos al pecado bajo vuestros pies. Así que no gobierne pues el pecado en nosotros. Y finalmente, como tercera cosa, vamos a ser liberados de la presencia del pecado. ¿Y cómo va a ser eso? Teniendo cuerpos nuevos, cuerpos espirituales. Porque hoy luchamos contra el pecado, aunque tenemos el poder en Cristo y en el Espíritu Santo y en Dios, ¿verdad? Nos descuidamos y pecamos. Pero seremos salvos totalmente del pecado, de la presencia del pecado. Y por eso es que vamos a ser ¿qué? Cambiados, vamos a ser diferentes. Vamos al siguiente versículo. Estamos en el 52. Y luego nos dice Pablo, dice, en un momento. La palabra aquí, momento, es electrón. Porque cuando descubrieron que la materia, la partícula más simple de la materia era el electrón,
decían, es indivisible. Es lo más pequeño, ya no se puede. Y electrón significa también un tiempo. Entonces, en un momento, dice que en un abrir y cerrar de ojos, y es una milésima de segundo, es muy rápido abrir, cerrar y abrir los ojos. Es muy rápido, ciérrelos y ábralos. Es muy rápido. La Escritura dice que en ese tiempo, ¿verdad?, para que lo entendamos, en un abrir y cerrar de ojos dice, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos, ¿quiénes? Los muertos, los necros, los cuerpos, hermanos, resucitarán como incorruptibles, y los que estén vivos. Pablo se está considerando que iba a estar vivo cuando sucediera esto, porque dice, y nosotros, Pablo se incluye, dice, y nosotros seremos transformados. Pero Pablo ya experimentó la muerte física. Y no sucedió esto. Pero entonces, los que estén vivos en el momento del evento, los que no experimentaron la muerte física, van a ser transformados juntamente con los cuerpos que se levanten de los sepulcros. El poder de Dios para levantar un cadáver. Por eso, hermanos, no importa que nos incineren. No importa que el tiburón nos quitó una pierna. No importa que perdimos una parte de nuestro cuerpo. Dios tiene el poder para levantar nuevamente y hacer un cuerpo nuevamente de los elementos de la tierra que va a levantar. Ese es el Dios al que adoramos, que va a levantar los cuerpos, y de alguna manera, hermanos, porque su persona, usted vive dentro de este cuerpo. Este cuerpo es la vestimenta, pero su alma, el espíritu que ahora tiene vida, está morando en este cuerpo. Y este cuerpo, o para que podamos estar en la presencia de Dios, necesitamos tener un cuerpo limpio, sin pecado. Entonces, ¿está claro esto, hermanos? Que los que experimenten la muerte, esto es el arrebatamiento, hermanos. De esto se trata. Que los cadáveres, los que hayan experimentado muerte física, se van a levantar cuando escuchen. Dice que la trompeta final, entenderán el sonido de la trompeta, entenderán cuando Dios les hable. ¿Se acuerdan de Lázaro? ¿Cuántos días ya llevaban? Y ya dijo su hermana, llegaste tarde, pero él dijo, Lázaro, ven fuera, y salió brincando porque dice que tenía atadas los pies y las manos. ¿Sí? Y luego le dijo a los demás, desátenlo. Pero al escuchar la voz, vino hacia afuera. Así nosotros, hermanos, si experimentamos la muerte física, habremos de escuchar la voz de Dios. Miren, interesante, por eso dice, yo conozco mis ovejas, dijo Jesús. Ellas conocen mi voz. Por eso es importante, hermanos, que conozcamos la voz de Dios. Cada vez que abrimos la palabra, Dios abre su boca y conocemos el tono, el timbre de su voz. Sabemos quién nos está hablando. Y habremos de escuchar atentamente su voz. Los cuerpos, imagínense. Va más allá de nuestra razón, de nuestra mente. Bien. Ahora vamos al segundo pasaje, 1 Tesalonicenses capítulo 4. Versículo 14. Y ya dijimos que Pablo viene en Corintios 15 hablando acerca de la resurrección. Y lo mismo en este pasaje, viene hablando de la resurrección en el contexto. Y cuando llegamos al versículo 14, dice Pablo, porque
Si creemos, ¿crees? ¿Has tenido la fe, has tenido la confianza de que Cristo murió por tus pecados, que fue sepultado, y tienes la confianza o la fe de que se levantó de entre los muertos, de que se resucitó y que hoy está a la diestra de Dios el Padre? Y que cada domingo que vienes y abres tu boca para cantarle, Él escucha. ¿Tenemos esa confianza, hermanos? Que a pesar, como cantábamos, que no le vemos, pero Él está ahí. Cuando tú cantas en tu corazón, en tu mente, en tu intimidad, ¿cantas realmente como si Él te escuchara? Tenemos esa confianza, porque si tenemos esa confianza, dice Pablo, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también dice, como Él murió y resucitó, Dios traerá. ¿Quién? Dios. ¿Va a traer con quién? Con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Qué es dormir en Él? Morirse con la confianza de que un día nos vamos a levantar se van a levantar nuestros cuerpos de entre los muertos. Y Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Traer significa guiar, conducir, arrear o llevar. Y dormir, pues es fallecer, experimentar la muerte física. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, dice Pablo, les digo que se incluye, nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos. ¿Qué es permanecer, hermanos? Si estamos en la fe, ¿se acuerdan que ya explicamos? Venimos por fe a la salvación y seguimos caminando en fe. Cada día, hermanos, tenemos confianza, cada día debemos tener confianza y cada día tener fe y confianza en Dios. Y eso es permanecer, ya inventé una palabra. Por eso dice, y que permanezcamos, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor, hasta la parusia. Permanecer, hermanos. Miren, no hay señales para el arrebatamiento. Cuando escuches, y hay muchos mensajes en las redes sociales que dicen, el tiempo del fin ya viene, estamos viendo las señales, Jesús ya viene. ¿A qué se están refiriendo? Te lo voy a aclarar de una vez. Jesús viene al aire en las nubes y la iglesia va a ser arrebatada y el encuentro con el Señor va a ser en los aires. La segunda venida de Cristo o las señales que hay para la segunda venida de Cristo es cuando Él viene y posa sus pies en la tierra, específicamente en el monte de los olivos. Esa es la segunda venida. No confundamos el rapto, el arrebatamiento con la segunda venida, porque hay muchísima confusión, muchísima confusión. Mateo 24, Mateo 25 no hablan absolutamente nada del arrebatamiento, nada. Tenemos que estudiar desde Mateo capítulo 21, 22, 23, 24 y 25 y 26 para que veamos perfectamente el contexto de cómo viene el escritor Mateo explicando el Evangelio. Porque algunos piensan que porque estarán moliendo y una será tomada y la otra será dejada, que habla del arrebatamiento. No habla del arrebatamiento. Para empezar, acuérdense que el arrebatamiento, los cadáveres se van a levantar. Ahí habla que dos están vivos y están moliendo y que uno será tomado y el otro será dejado. Es otra cosa. ¿Algún día quieren estudiar Mateo 24? Casi estoy listo. Bueno, después de aclarar esto,
Entonces debemos permanecer en la fe, hermanos. Por eso tenemos que cuidarnos. Ya hablamos de la disciplina, de qué es lo que implica. Tenemos que permanecer en esa fe, tenemos que permanecer en el camino del Señor, y el camino es angosto. Y nos desviamos y nos equivocamos y necesitamos que nos ayuden a meternos al camino. Y juntos vamos, hermanos, a esperar la venida del Señor, porque no hay señales. Entonces hay que permanecer, ¿sí? Y luego dice, no precederemos a los que durmieron. O sea, no vamos nosotros a ser transformados antes de los que murieron, no, sino que tanto los que murieron como los vivos juntos serán o seremos transformados, seremos cambiados, seremos diferentes. ¿Sí? Ahora, aquí cuando dice venida del Señor, la palabra venida es parousia y significa presencia, llegada, advenimiento. Y la misma palabra parousia se usa para mencionar el arrebatamiento y se usa para mencionar la segunda venida. La misma palabra. Porque algunos dicen, no, es que parousia es para la segunda venida. Y todo donde diga parousia es la segunda venida. Pero si uno hace un estudio concienzudo y lees una vez y lees otra vez y otra vez, te vas a dar cuenta. Y si uno hace, hermanos, ¿saben qué he detectado? Que muchos se atreven a hablar, y sobre todo en las redes, estoy hablando de las redes sociales, y los mensajes que yo he escuchado es una mezcolanza. ¿Cómo me he dado cuenta? ¿Que soy muy listo? ¿El Espíritu Santo sí está conmigo? No, hermanos. Basta con, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hice? Todos los pasajes en donde aparece la palabra parousia, los escribí. Todos. Y leí todos los pasajes. Y ahí te vas dando cuenta. Te vas dando cuenta cuando habla del arrebatamiento y cuando habla de la segunda venida. Nada más que hay que invertirle tiempo. Ok. Vamos a la siguiente. Versículo 16. Ahora, mírele cuando nos dice. Pues el Señor mismo descenderá ¿de dónde? Del cielo, con voz de mando, con voz de arcángel, con autoridad y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. La palabra descender significa venir, significa bajar. Así como habéis visto que el Señor se fue, así va a bajar. Muertos, aquí es la palabra necros, cadáveres. Y resucitar, hermanos, es levantarse, pararse. Vamos adelante. Versículo 17. Entonces, cuando los cadáveres se levanten, dice, entonces nosotros los que estemos vivos y permanezcamos, otra vez la palabra permanecer, seremos ¿qué? Harpazo. Seremos arrebatados juntos, todos juntos, juntamente con los que resucitaron, en las ¿qué? Nubes. En las nubes. Propósito. ¿Por qué en las nubes? Para recibir, y significa un encuentro, y un encuentro sobre todo amistoso, eso significa esta palabra, apantesis, recibir al Señor en el aire. Y mira lo que dice, y así estaremos con el Señor por toda una eternidad. Este es el rapto, hermano. Este es el arrebatamiento.
son los dos únicos pasajes que hablan tan claramente de que sí hay un arrebatamiento. Ahora, hay otros pasajes en la Escritura que hablan acerca de esto. Veamos algunos. Hebreos 9:28, la segunda parte, dice: Él vendrá por segunda vez, pero ya no por los pecados de la gente, porque ya vino a morir una vez, vino como siervo, se le escupió, se dijo de él, se burlaron, nuestros pecados lo crucificaron. Pablo dice, los judíos lo mataron. Pero esta vez, dice, sino para salvar, ¿a qué? A los que le esperan. Pues no, ya nos salvó. Pues no, ya somos salvos. Acuérdense que la salvación tiene 3 etapas, hermanos. Así como les expliqué lo del pecado, fuimos salvos de la maldición del pecado. Estamos siendo salvos del pecado. Y finalmente vamos a ser totalmente salvos de la presencia del pecado. ¿Ven qué implicación? Tenemos que tener eso presente siempre en nuestro corazón, en nuestra mente, hermanos. En nuestra confianza en Dios. Por eso dice, sino para salvar ¿a quiénes? A los que le esperan. ¿Salvar de qué ahora? De la presencia del pecado. Hechos 1:11. Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Vendrá, venir, arribar, llegar, entrar. Filipenses 3:20, porque no es, y miren, ahora cobra más sentido este versículo para mí, dice, porque nuestra ciudadanía está ¿dónde, hermanos? ¿Su ciudadanía está en los cielos? A ver, su IFE. INE, ¿no? INE. ¿De dónde también? ¿De dónde va a venir? De donde también esperamos al Salvador. ¿Quién es el Salvador? El Señor Jesucristo. Filipenses 3:21, el siguiente versículo dice, el cual transformará, metasgematizo, transformará, transfigurar. También se usa esta palabra para decir disfrazar, el cual transformará, ¿qué transformará? El cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de ¿qué? De gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Él tiene el poder, iglesia. Nuestro Dios tiene el poder de levantar los cadáveres y darles vida. Y qué manifestación tan gloriosa que todos los muertos, hermanos, todos los muertos que creyeron o que experimentaron la muerte física, creyendo en todo este tiempo, todos, hermanos, en un abrir y cerrar de ojos, se levantarán. Ese es el poder de Dios. Y todos los que estemos vivos, o todos los que estén vivos, se van a ser ¿qué? Transformados. Y van a tener un cuerpo de gloria. Por eso, hermanos, quise empezar con este versículo de Romanos 8:18. Sí hay aflicción, sí hay sufrimiento. Nos duele perder 100, 500 pesos. Nos duele que nos roben la bicicleta. Los instrumentos también. Nos duele. Pero no puede compararse, hermanos. Para empezar, recibiendo un cuerpo glorioso de parte de Dios. ¿Quieren ese cuerpo? Esa es esperanza.
¿Sí o no? ¿Lo dice la Escritura, sí o no, hermanos? ¿Mm? Eso es lo maravilloso. Bueno, ya me emocioné. Colosenses 3:3. Porque habéis muerto, dice. Ay, ¿cómo morimos? Dice la Escritura que morimos juntamente con Cristo, ¿sí o no? De eso se está hablando, dice. Pues habéis muerto. ¿Pero para qué morimos en Cristo? Para tener vida. Vida abundante Jesús ofrece, ¿sí o no? Vida abundante de gloria en gloria. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida, la vida que ahora tienes en Dios, está escondida ¿dónde? En Cristo, está protegida ¿por quién? Por Cristo. Por eso Él es nuestro escudo, Él es nuestro abrigo, porque nuestra vida está en un búnker bajo la protección de Jesús. Y el versículo 4 dice, y cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, manifestar quiere decir poner en evidencia, se haga aparecer, se muestre, cuando Jesús nuestra vida se muestre, entonces vosotros también seréis manifestados con Él, ¿cómo? En gloria, en gloria. No sé cómo vamos a volar, pero va a ser glorioso. Si los drones nos muestran fotografías, ¿verdad? Y todo en las 3 dimensiones, imagínate que tú con tus propios ojos puedas contemplar todas las cosas. Tremendo, ¿sí o no? Tito 2:13, aguardando, guardando, dice, la esperanza bienaventurada y la manifestación de gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Aquí manifestación es epifanía. Y cuando nosotros hablamos de una epifanía en el Antiguo Testamento, era, por ejemplo, cuando se acuerdan que hubo 3 varones con Abraham, eso es una epifanía. Que Dios vino como 3 varones. Y hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento. Y dice que esa es la manifestación de Dios. 1 Timoteo 6:14, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Todos estos versículos, hermanos, todos estos versículos nos hablan acerca de que Jesús va a venir en los aires, en las nubes, para recibir a todos aquellos que tuvieron fe en su sacrificio, que se identifican con su muerte y que se identifican con su resurrección. Y así termina la película de la iglesia. Termina, hermanos, el periodo de la iglesia. Por eso, hermanos, ¿por qué compartimos las buenas nuevas? ¿Por qué son buenas nuevas? Porque este cuerpo, hermanos, que está sujeto a pecado, sujeto a enfermedad, sujeto a dolor, sujeto a padecer, hermanos, habrá de ser cambiado por un cuerpo de gloria. Y esa es una buena noticia. Pero solo va a ser un tiempo, hermano. Damas y caballeros, solo va a ser un tiempo. Un día la puerta se va a cerrar y ya no va a haber más oportunidad. Por eso, con todo mi corazón te digo, si tú no has tenido un encuentro personal con Dios por medio de Jesucristo, no tardes más en tu intimidad. Mira, solo se trata de honestidad. No es de lo que me dicen, no, se trata de honestidad. Se trata de sentarse y pensar como el pensador y realmente analizar nuestra vida. Se trata de considerar dónde voy a pasar la eternidad, si lejos o cerca de Dios por medio de Jesucristo.
Así es que si el Espíritu Santo de Dios habla a su corazón y Dios quiere establecer amistad con usted, dígale: sí, quiero ser tu amigo. Quiero, Dios, en un futuro experimentar, si estoy muerto, que mi cuerpo se levante y obtenga yo un cuerpo glorificado. Y si vivo, experimente esa transformación en gloria para estar siempre donde tú estás. No es una oferta, se trata de la vida o la muerte eterna. Y no es cuestión de asustarse, es cuestión de ser inteligente, de ser prudente, que Dios nos ha dado todo y nos ha mostrado todo para que podamos vivir una eternidad, ¿sabes? Una eternidad con Dios. Nuestra mente no alcanza a entender lo que es la eternidad, pero sí entendemos que es para siempre, algo que no tiene fin. Sí entendemos lo que es infinito, aunque en matemáticas sea así un 8 acostado que no sabemos ni hasta dónde va a llegar, pero sí tenemos la idea. ¿Sabes por qué? Porque Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Y Dios nos ha dado una conciencia y somos conscientes de que vivimos, de que tenemos 2 manos, de que tenemos 2 pies. Y así debemos ser conscientes de que hay un Dios que quiere y me ofrece su amistad para siempre. Vamos a estar en pie, iglesia. Y les agradezco porque domingo a domingo tuvieron la paciencia para estarme escuchando. He aprendido mucho, hermanos. Gracias a ustedes. He aprendido mucho. Yo espero que ustedes hayan aprendido también. No me estoy despidiendo. Simplemente estamos cerrando el ciclo. Así que nos vemos más adelante. Amén. ¿Quieres cerrar tus ojos y decirle: Dios, aquí está mi vida? Si tienes